os dejo con ella y eso, cualquier duda que tengáis, lo ponéis en el chat las preguntas y luego las responderemos al final, ¿vale? Vale, bueno, pues vamos a ir empezando. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como ya han comentado, mi nombre es Elena, soy educadora ambiental de la campaña con RD. Y bueno, pues en este webinario vamos a hablar un poquito, pues eso, de la problemática de la gestión de los residuos de envases y vamos a ver las alternativas que hay pues para mejorar un poquito esta gestión, sobre todo ahora de cara a estas épocas navideñas, ¿no? Donde al final la generación de residuos se multiplica, ¿vale? Bueno, pues aquí os pongo un poquito los puntos que vamos a tratar. Vamos a empezar hablando de la economía circular y el análisis de ciclo de vida, que son conceptos que cada vez escuchamos más, pero pues muchas veces tenemos dudas de qué es cada una de estas cosas. Os hablaré un poquito de pues, la esencia de nuestra campaña, ¿vale? De la campaña con RD. Luego ya la parte de legislación, la nueva ley de envases y sus objetivos. Hablaremos también de los scraps y, como decíamos también, las alternativas a los envases y embalajes. Y por último, pues nuestra responsabilidad como consumidores, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para contribuir a mejorar esta gestión de los residuos? Bien, entonces ya pues vamos a empezar hablando de la economía circular, ¿vale? Esto lo escuchamos mucho. Al final, bueno, pues siempre hemos seguido lo que se llama una economía lineal. Extraemos los recursos naturales, extraemos la materia prima, producimos un producto, lo consumimos y lo desechamos. Digamos que eso lo dejamos, esos residuos acumulados en vertederos sin darles ningún uso. Lo que se pretende con la economía circular es utilizar esos residuos como nueva materia prima para generar así nuevos productos. ¿Vale? Entonces, digamos que lo reintroducimos en el ciclo, hacemos un ciclo cerrado, de ahí el nombre de economía circular, ¿no? Tenemos diferentes definiciones, como la elaborada por la Fundación Ellen MacArthur, ¿no? Que habla de una economía industrial que es reparadora o regenerativa por intención y diseño, ¿no? Sobre todo ese aspecto de la intención que tiene de mejorar, disminuir ese problema de la generación de residuos. Luego también tenemos otra definición, ¿no? Que también pues, hace referencia a esa generación de residuos y pues eso, cuando un producto llega al final de su vida útil, que se vuelva a usar. Al final esto pues tiene beneficios económicos también, la creación de puestos de trabajo, ¿no? Tiene también este impacto económico, ¿no? Digamos, es hacerlo todo pues, más sostenible, ¿no? Al final la sostenibilidad pues incluye el medio ambiente, la sociedad, la economía, ¿no? Esos tres apartados. Pues nos metemos ahora ya con el ciclo de vida. El ciclo de vida, el análisis del ciclo de vida, también es un concepto que se escucha mucho y no es otra cosa que tener en cuenta el impacto ambiental a lo largo de todo el proceso productivo de ese envase, ¿vale? Bueno, vemos que tiene 8 fases, ¿vale? El análisis del ciclo de vida de un envase contaría con 8 fases. La primera sería la fase de diseño. Tenemos que tener en cuenta criterios pues tanto ambientales como comerciales, técnicos, logísticos, ¿vale? La fabricación, que pues es la transformación de esa materia prima en el propio envase. Tenemos en cuenta también que un envase pues está formado por varias partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos una botella, tenemos el tapón, tenemos la etiqueta, ¿vale? Es decir, podemos utilizar diferentes materiales también en la fabricación de un envase. El envasado vamos a agrupar, vamos a envolver, vamos a paletizar esos productos para dejarlos listos para la distribución, ¿vale? Para el transporte, para esa comercialización, ¿no? Donde luego ya nosotros vamos a consumir esos productos y como consecuencia de ese consumo pues va a haber una generación de residuos, que es importante gestionarla de manera adecuada pues para minimizar ese impacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para ello es muy importante la separación de esos residuos en origen, ¿vale? Tenemos que separar
cada residuo en su contenedor correspondiente. Bueno, recordamos que ahora mismo tenemos 5 contenedores en la ciudad de Madrid. Luego, pues habría la recogida. Cada camión recoge un contenedor y los lleva a la planta de tratamiento. En esa planta de tratamiento los residuos se clasifican según el tipo de material y una vez clasificados se llevan a las plantas de reciclaje, ¿vale? Donde estos residuos pues, se van a usar como materia prima para hacer nuevas cosas y así tendríamos pues, las 8 fases del ciclo de vida de un envase. Vale, pues aquí ahora os voy a contar un poco lo que es la esencia de nuestra campaña, ¿vale? La campaña con RD llevamos desde febrero de 2022, pues ya dentro de nada hacemos 2 años. Bueno, con esta campaña hemos querido visibilizar pues todas las R's que podemos aplicar para mejorar la gestión de los residuos, ¿vale? Es verdad que ya prácticamente todo el mundo conoce la regla de las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, pero nosotros hemos querido añadir otras más porque bueno, creemos que son importantes para alargar la vida útil de esos productos y evitar que se conviertan en residuo. Por ejemplo, renovar, recuperar, reparar o rediseñar. Y además hemos querido añadir otra más, la 8ª R, que es la R de respetar, que consideramos que es muy importante hacer referencia a esas normas de convivencia, ¿no? Esa responsabilidad social, ese civismo para mejorar la convivencia en la ciudad. ¿Vale? Con todo esto conseguimos una serie de cosas, evitamos la contaminación, facilitamos la recuperación de materiales, reducimos el consumo de recursos naturales, el consumo energético también la emisión de gases de efecto invernadero y en general pues contribuimos a preservar nuestra salud y la del medio ambiente, la de nuestro entorno. Vale, pues ahora ya nos vamos a meter con la parte legislativa, vamos a ver qué leyes regulan todo esto. ¿Vale? Bueno, en 1997 aparece la Ley de Envases y Residuos de Envases 11/1997, que es la ley que estableció por primera vez que las compañías que pongan en el mercado un envase tienen la obligación de establecer medidas para minimizar el impacto que sus productos, que sus residuos van a generar. ¿Vale? Aparece entonces el concepto de responsabilidad ampliada del productor que consiste en eso, que las empresas deben responsabilizarse del impacto ambiental que van a generar. ¿Vale? Esto se resume con el principio de quien contamina paga. ¿Vale? Vale. Bueno, esta ley ha estado con nosotros pues, durante casi 25 años, pero al final nos tenemos que adaptar a los nuevos objetivos europeos. Y en diciembre de 2022 aparece el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases. Luego también tenemos la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados que ya suponen el nuevo marco legislativo de referencia en cuanto a la gestión de los residuos y concretamente de envases. ¿Vale? Hay que recalcar que la ley anterior no incluía objetivos de reutilización y reducción. Esta nueva ley sí que hace mucha referencia a ese principio de jerarquía en la gestión de los residuos y que establece objetivos de reutilización y reducción, ¿vale? Esa prevención tan importante, esa R de reducir que nosotros siempre hacemos mucha referencia a ella, ¿no? El mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Siempre más que reciclar, lo importante es reducir y en esta ley pues sí que se le da más importancia a este aspecto. ¿Vale? También es bueno señalar que se define el concepto de envase como todo aquello que sirve para proteger, para contener, distribuir algún producto. ¿Vale? Ese concepto de envase que sepamos realmente a lo que se está refiriendo. Bien, pues ahora vamos a ver un poco los objetivos de reutilización que aparecen en el nuevo Real Decreto. ¿Vale? Nos vamos a centrar en los envases reutilizables de Horeca, ¿no? Ese acrónimo que hace referencia al servicio de las comidas, ¿no? En hoteles, restaurantes y cafeterías. Vemos que se divide en 3 fases. Tendríamos 2025, 2030 y 2035. Y ahí se van poniendo unos porcentajes de reutilización
que vemos que van aumentando entre un 5 y un 10% con el tiempo. Hay que señalar que, como decíamos, este nuevo Real Decreto hace referencia a la jerarquía normativa en la gestión de los residuos, ¿no? Y nos dice que una vez esos envases sean reutilizados, después deberán ser reciclados, ¿vale? Sí que sigue ese orden, ¿no? De reducir, reutilizar, reciclar, ¿vale? Es importante, ¿no? Que una vez reutilizados, ¿qué va a pasar con ellos? Pues que los tenemos que reciclar. Hablamos ahora de los objetivos de reciclaje. Importante señalar en esta nueva ley que nos dice que para finales de 2023, que ya estamos prácticamente, si no se ha conseguido recuperar el 70% de las botellas de plástico, existe la obligación de implantar el sistema de depósito, devolución y retorno para pues bueno, gestionar este tipo de envases. Claro, ¿hemos llegado a estos objetivos? Pues bueno, al final ahora estamos ya a finales de año 2023, habrá que reevaluar, habrá que ver y en caso de que no hayamos llegado a ese objetivo, hay un plazo de 2 años para poder implantar este nuevo sistema en todo el territorio nacional. Es un cambio muy importante, es un sistema que ha sido muy demandado, el sistema de depósito, devolución y retorno, que ya está implantado en muchos países, ¿no? Pues siempre ha sido muy demandado y ya este Real Decreto pues lo incluye de esta forma. Para 2025 se establece un objetivo de reciclaje de un 65% en peso en todos los envases y para 2030 pues se aumenta ese porcentaje hasta el 70%. Y bueno, aquí podemos ver también los objetivos de reciclaje de diferentes materiales para 2025 y para 2030. Vemos, bueno, pues tenemos plástico, madera, metales ferrosos, aluminio, vidrio, papel y cartón. Centrándonos en el plástico, pues vemos que nos dice que tendríamos que el objetivo de reciclaje sería de un 50% de plástico para 2025 y un 55% para 2030. ¿Vale? Siempre aumentamos entre un 5 y un 10% esos objetivos. Vale, vamos ahora con los scraps. Esto también se empieza ahora a escuchar mucho. ¿Qué son los scraps? Pues son los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que son, bueno, herramientas que lo que buscan es mejorar la gestión de los residuos en cuanto a la recogida, la gestión y la valorización de esos residuos, ¿no? Al final es un poco lo que decíamos antes de quien contamina paga, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos resumir en eso. Se han creado diferentes scraps según el tipo de residuo. Digamos que cada scrap se va a encargar de gestionar un tipo de residuos y así en España hay más de 20 scraps. Vamos a algunos ejemplos. Ecoembes, que es muy conocido, que se encarga de gestionar los envases ligeros, envases de plástico, latas, bricks y papel y cartón, digamos el contenedor amarillo y el contenedor azul. Tenemos Ecovidrio, que se encarga de los envases de vidrio, o el punto Sigre, ¿no? Ese punto que se encuentra en las farmacias para los envases de medicamentos, tanto los que estén gastados, que se los hayan acabado, como los que estén caducados, ¿vale? Deberíamos depositar la caja de cartón con el prospecto y con el blister gastado, todo ello en el punto Sigre, ¿vale? Aprovecho para comentar esto un poquito más así, que siempre suele haber dudas. Bueno, ¿y qué ley regula esto de los scraps? Bueno, pues la ley que lo empezó a regular pues es la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, como decíamos, ¿no? El principio de quien contamina paga, y al final, pues bueno, se establece una responsabilidad compartida entre productores, distribuidores y gestores de residuos, ¿no? Al final, el objetivo es mejorar esa gestión, asegurarse de que esos residuos se vayan a gestionar de manera adecuada. Vale, y ya viendo todo esto, vamos a ver qué alternativas podemos encontrar al plástico, ¿no? Al final podemos encontrar otros embalajes diferentes. ¿Por qué? Porque, bueno, actualmente se genera un montón de envases de plástico, muchos de ellos de manera innecesaria. Esto lo podemos ver fácilmente cuando vamos a hacer la compra. Vemos que, por ejemplo, cuando vamos a comprar la fruta, mucha de ellas viene en una bandeja de plástico, que luego
viene envuelto en otro plástico, lo metemos en una bolsa de plástico y, bueno, pues generamos un montón de manera innecesaria. Es un plástico que se podría evitar porque en el caso de la fruta, pues esta tiene su propia piel que la va a proteger, no es necesario generar tanto plástico. Entonces, bueno, ya hay muchas empresas que se han dado cuenta del impacto que sus productos generan en el medio. Entonces, bueno, pues han aplicado, digamos, esa R que tenemos nosotros de rediseñar, han tenido en cuenta el impacto ambiental que sus productos generaban en el medio y lo han rediseñado. El ejemplo más claro lo tenemos en las anillas de las latas, ¿verdad? Que muchas veces hemos podido ver pues, que si eso no se gestiona de manera adecuada, acaba en mares y océanos y muchos animales pueden quedar atrapados. Desgraciadamente, muchos de nosotros habremos visto alguna imagen así. Entonces, bueno, ¿qué han hecho? Pues en vez de fabricar las anillas de plástico, las han hecho de cartón, ¿vale? Que cuidado con esto, claro, sigue siendo, es un residuo que al final se va a deshacer y va a generar menos daño, pero no nos olvidemos de que sigue siendo un residuo. O sea, lo ideal sería no generar ningún residuo, ¿vale? De hecho, también ahora pues hay algunas latas que en vez de usar esas anillas de cartón, lo que han hecho es, pues bueno, pegarlas, un pegamento que, bueno, al final no generamos ningún residuo y, bueno, pues es el objetivo, ¿no? Al final, el objetivo de reducir. Pues vemos ahora qué alternativas tenemos, ¿vale? Lo podríamos dividir como en 3 grupos, los de origen animal, origen vegetal, otros orígenes y luego tenemos que poner en práctica la reflexión y ese sentido crítico, ¿no? Para ver si estamos ante una falsa alternativa o no. También, bueno, ese greenwashing, ¿no? Muchas veces se da ese lavado de cara, ¿no? Que nos venden una imagen verde y realmente no lo es. Tenemos, por ejemplo, pues los envases Flow Pack, que es un plástico muy finito que, claro, crea la sensación de que, bueno, como es tan finito, no estamos generando tanto plástico, pero ello al final lleva a un sobreempaquetado, a un sobreenvasado que al final deriva en una mayor generación de residuos, ¿vale? Entonces, pues están un poco atentos y reflexionar sobre estas alternativas también. Vale, pues vamos a hablar ahora de las que son de origen animal. Tenemos los empaques a partir de quitosano. ¿Qué es esto de quitosano? Pues bueno, son unos polímeros naturales que se obtienen de la quitina, una sustancia que bueno, se encuentra en el exoesqueleto de los crustáceos, como gambas, cangrejos, langostinos. ¿Qué podemos hacer con ello? Pues bueno, podemos fabricar bioplásticos para envasar alimentos. Probablemente muchos pues hayáis visto algunos así y os hayáis preguntado dónde hay que depositar este tipo de envases, ¿no? Porque podríamos pensar que como es de origen natural, deberíamos depositarlo en el contenedor marrón de residuos orgánicos, pero como dice bioplástico, pues podríamos pensar que va al contenedor amarillo. Es una duda muy común. Al final, donde deberíamos depositarlo es en el contenedor de resto de residuos no reciclables, el contenedor de tapa naranja. ¿Por qué? Porque aunque sea un residuo biodegradable, bueno, no se va a degradar a la misma velocidad que el resto de residuos que depositamos en el contenedor de tapa marrón, ¿vale? Por eso, mejor que vaya en el contenedor de resto, aunque eso no se vaya a reciclar, sí que se va a degradar más rápido, entonces es mucho mejor, es una opción mucho mejor. Vale, pues vamos a entrar ahora ya en los de origen vegetal, envases de cartón, papel y fajas de papel reciclado, en los que podemos hacer pues diferentes envases. Incluso también, bueno, recipientes de un solo uso y con esto pues vuelvo otra vez a lo anterior. Está muy bien, ¿no? Pues bueno, es una alternativa al plástico, pero no es la solución, porque al final seguimos generando residuos. También hay que ver de dónde proviene el papel y el cartón. Al final viene de los árboles. No queremos también que haya una tala masiva de árboles por evitar el plástico, ¿no? Al final, pues eso, siempre pensar en la R de reducir y ver si realmente podemos establecer otras alternativas más sostenibles aún. En muchos casos además pasa con las fajas, ¿no? Ese plástico que ayuda a contener el producto, que se usa como para poner información sobre el producto, muchas veces
repetida porque ya aparece en el propio cartón del producto. Entonces, bueno, pues ver realmente si esto es necesario o no, ¿vale? Podemos encontrar así diferentes ejemplos. Vale. Otro ejemplo de origen vegetal serían los empaques con base de almidones de yuca, de maíz, como alternativa al plástico que podemos usar para hacer bolsas o para hacer algunas bandejas o incluso platos, ¿vale? Bueno, entonces nos quedaría ya, por último, dentro de los de origen vegetal, los empaques de algodón reciclado, que es usar pues ese algodón, ¿no? Lo reciclamos, evitamos que acabe en vertedero y con ello pues podemos hacer bolsas o saquitos para cosmética, algún regalo o bolsas para la compra o estas mallas que podemos usar para unas mallas de algodón para la fruta. Cuando compramos la fruta, pues podemos usar estas bolsas en vez de las de plástico que nos dan en las tiendas. Y vemos también que hay otros orígenes menos conocidos, ¿no? Para como alternativa, ¿no? Al plástico. Un ejemplo de ello serían los empaques en base de hongos. ¿Cómo se elabora esto? Bueno, pues es una mezcla de residuos agrícolas pues de cáñamo, lúpulo, maíz, madera, que lo combinamos con el micelio de los hongos, ese sistema de raíces de los hongos. Esto combinado se mete en unos moldes 3D y se cuece, ¿no? Para que, digamos, que no siga creciendo y así tendríamos pues ese envase que, bueno, tiene el beneficio de que se tarda un poquito tiempo en hacer, solamente unos 14 días y además tiene el beneficio de que se degradan muy rápido, se degradan en más o menos un mes de media. Entonces, estos residuos de hongos sí que podríamos depositarlos en el contenedor de tapa marrón porque se van a degradar muy rápido y no van a suponer ningún problema, ¿vale? Con ellos pues podemos hacer envases protectores para botellas, como vemos aquí, o embalaje para muebles, ¿vale? Y otro ejemplo muy parecido serían los empaques con algas, que nos puede servir pues, para envolver diferentes alimentos, también café o papel higiénico, ¿vale? Cajas de comida. Y bueno, pues igualmente van a ser completamente biodegradables, se van a degradar en poco tiempo. Así que este igualmente, igual que el de los hongos, sí que lo podríamos depositar en el contenedor de la tapa marrón. Vale, los metemos ahora con el ecodiseño. ¿Qué es el ecodiseño? Pues al final es generar los productos de manera que sean más sostenibles, que el impacto que generen en el medio sea el menor posible, ¿no? Como vemos aquí, se define como un proceso técnico, creativo y multidisciplinar para el desarrollo de envases, que sean factibles, envases industrializables y financieramente rentables, ¿no? También como hablábamos de esa sostenibilidad que, bueno, que sigan cumpliendo su función, que sean deseables tanto para clientes como para consumidores y, como decíamos, sostenible con un óptimo consumo de recursos y generación de emisiones. Tenemos que tener en cuenta pues, todos esos impactos que este producto pueda generar. Y ese etiquetado ambiental que tiene el objetivo de informar a los consumidores del impacto ambiental que ese producto va a generar en el medio, ¿no? Que le permita elegir entre las diferentes opciones que tenga. Entonces, bueno, así podemos ver diferentes tipos de etiquetado como FSC, que nos indica que este papel y madera proviene de bosques sostenibles, o Ecotex, que también cada vez se ve más, que bueno, nos indica que son textiles sin sustancias nocivas, PFC, gestión forestal sostenible, Ecolabel, que también es bastante conocida, además lo podemos relacionar con lo que hablábamos al principio del ciclo de vida, ¿no? Esta etiqueta nos indica que se ha tenido en cuenta todos los impactos a lo largo de todo el ciclo de vida de ese producto. Y luego tenemos aquí el famoso punto verde, ¿vale? Ese punto verde que aparece en los envases y que nos indica que los productores
han pagado una tasa a los scraps que decíamos para que se encarguen de gestionar ese residuo de manera adecuada, ¿vale? Vemos aquí contribución económica al sistema colectivo de la responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Tenemos así diferentes ejemplos y no es más que eso, que una información para que nosotros como consumidores podamos elegir, ¿vale? Así entramos ya en el último punto de este webinario, donde vamos a ver qué cosas podemos hacer nosotros como consumidores. Porque es verdad que muchas veces pensamos que todo esto depende de las grandes empresas, depende de la legislación, de los cambios legislativos y que nosotros no podemos hacer nada, pero realmente no es así. Nosotros, pues una vez informados, una vez concienciados, tenemos cierto poder de elegir entre las opciones más sostenibles, ¿no? Parece que no, pero sí que hay pequeñas cosas que podemos hacer para contribuir a mejorar este problema de la generación de residuos. Ejemplos de ello pues puede ser llevar tuppers cuando vamos a hacer la compra. Ya en la nueva ley de residuos sí que se establece esto, ¿no? La posibilidad de poder llevar estos tuppers cuando vamos a comprar, por ejemplo, para que nos pongan la carne y el pescado en ese tupper que llevamos de casa y así vamos a evitar pues usar esas bandejas de poliespán o de plástico que nos puedan dar allí, ¿no? Así evitamos la generación de residuos. Podemos usar también las bolsas de tela para la fruta, esas redecillas de algodón que también comentábamos antes, y así evitamos usar esas bolsas de plástico que nos dan en las tiendas. Del mismo modo, las bolsas de rafia o de tela para transportar la compra. Usar también cantimploras de metal en vez de botellas de plástico. Vamos así a reutilizar y a generar menos residuos. Comprar a granel también. Pues bueno, vemos que la fruta, digamos que es el ejemplo más claro, que sí que lo vemos más fácil, pero tiendas a granel de otros alimentos, incluso productos de higiene, pues bueno, sí que cuesta más encontrarlas, pero que sepamos que existen, que podemos ir con nuestro tupper, con nuestra botella y rellenar de distintos alimentos o incluso, como os digo, rellenamos nuestra botella de detergente, de champú y así evitamos generar esos residuos. Y bueno, también tener en cuenta el sobreempaquetado de los productos, ¿no? Podemos elegir productos más grandes frente a esos más pequeñitos que están en monodosis, que al final acabamos generando pues más residuos. Bueno, pues con todo esto también podemos ver un poco de cara a estas épocas, a esta época navideña, pues qué cosas podemos hacer como consumidores, ¿no? Siempre reflexionar si realmente necesitamos algo o no, reducir un poquito ese consumo desmedido. Y bueno, pues por ejemplo, podemos reutilizar papel, podemos reutilizarlo para envolver los regalos, ¿no? Diferentes ejemplos así, pues para hacer que las navidades sean un poquito más sostenibles, ¿vale? Bueno, y ya al final os dejo aquí las redes sociales de la campaña, ¿vale? En Instagram, en Twitter y en el canal de YouTube. Pues bueno, si queréis ver un poco todas las acciones que llevamos a cabo, consejos, curiosidades, pues bueno, al final siempre nos vais a encontrar aquí en las redes. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a las preguntas que me hayáis ido formulando por el chat. Muchas gracias, Elena, ha sido súper interesante. Gracias. A mí sobre todo me ha gustado mucho la parte del ecodiseño, del material orgánico para empacar, y eso me ha encantado. A ver si por ahí conseguimos son cosas que ya llevan tiempo, ¿no? Pero que muchas veces no se conocen. Entonces, bueno, pues para que lo tengamos en cuenta, que sepamos que existe. Es muy buena opción, la verdad. Mejor que el plástico o lo que sea. Eso es. A ver, te voy a hacer unas preguntitas que nos han dejado aquí en el chat. Muy bien. A ver, Belén García, bueno, con respecto al DDR, dice, ¿no sería más efectivo usar un sistema DDR y evitar así que los residuos queden en la naturaleza? ¿Sabes si en Madrid se baraja la opción de implantarse? Claro, eso es lo que decíamos, el sistema de depósito, devolución y retorno, que bueno, al final, como decíamos, es muy demandado, ¿no? Pues porque
claro, al llevar ese envase nos van a devolver pues unos céntimos de esa tasa que se paga previamente para que ese residuo se gestione de manera adecuada. Al final, profundizando en este tema, ¿por qué aumenta la tasa de reciclaje? Porque nos dan dinero. O sea, desgraciadamente la gente, pues bueno, nos movemos por el dinero, ¿no? Yo pienso que, bueno, es un sistema que está muy bien, pero que el motivo debería ser los beneficios que eso vaya a tener, o sea, ser conscientes de los beneficios que reciclar tiene tanto para nuestra salud como para el medio ambiente, ¿no? No que sea porque nos van a dar unos céntimos. Pero Eso sería en el mundo ideal. exactamente, sí. Quizás es demasiado utópico, ¿no? Pero es la idea. Si se va a implantar o no, pues bueno, lo que decíamos antes con el nuevo Real Decreto, hay que ver ahora si a finales de 2023, como establecía tal cual, si no se han conseguido recuperar ese 70% de botellas de plástico, pues sí que existe la obligación, además lo pone como obligación, de implantarlo, pero a lo largo, o sea, en todo el territorio nacional. O sea, que sí que es un cambio bastante importante, como decíamos, por un sistema que ha sido muy demandado durante años. Y sobre todo que, bueno, yo también lo veo por mí, que digo, yo a lo mejor si me encuentro una lata en la calle, pues digo, bueno, si me dan un dinerillo, pues hasta la Claro, al final recojo. es lo que nos mueve, ¿no? Que Claro. al final eso pues va a hacer que si ya hay mucha gente que pues va recogiendo los residuos que se va encontrando en el campo y demás, pues bueno, lo hagan con el objetivo de pues sacar un dinero de los residuos. Y bueno, y que al final la idea es que no estén en la naturaleza, que es el fin último, ¿no? Sí. Vale, a ver, te cuento. Andrés nos dice, gracias por la exposición tan brillante, Elena. ¿Cuál es tu impresión de por qué no conseguimos acercarnos a los objetivos de recuperación de residuos? ¿Es porque nos falta información? ¿Es porque no estamos suficientemente concienciados? ¿Es porque la industria y los fabricantes no nos lo ponen fácil a la hora de identificar cada tipo de residuos? ¿O es porque en cada municipio tienen sus propios sistemas de gestión de residuos y su forma de deshacerse de ellos? O todo Bueno, un poco. sí, al final yo creo que es un poco una mezcla de todo, pero yo pienso que al final la base es esa concienciación, ¿no? que deberíamos tener todos y pensar un poco en el bien común, ¿no? De los beneficios que va a tener esto y los problemas que conlleva el no hacerlo bien. Pero bueno, al final estamos en una sociedad pues muy individualizada, pensamos más en uno mismo, pensamos en, bueno, pues ¿para qué voy a hacer esto si no sirve para nada? Esto es responsabilidad de las grandes empresas, es responsabilidad de los de arriba, y no pensamos en pequeñas cosas que sí que podemos hacer nosotros, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí que veo es que información cada vez hay más, pero falta muchas veces esa concienciación, ¿no? De esa interiorización bueno, pues eso, ¿no? De por qué deberíamos hacerlo. Entonces, Claro. cuando no entendemos eso, si no entendemos el por qué, nos cuesta más hacerlo. Entonces yo creo que eso actualmente pasa mucho, pero eso creo que son muy importantes este tipo de campañas, ¿no? Que sean continuas y que poco a poco la gente vaya interiorizándolo y vaya cambiando un poco todo. Claro, y que cuando vino el COVID, por ejemplo, sí que era muy, muy conscientes de que si hacíamos eso nos moríamos, pero esto no somos muy conscientes de que si no lo hacemos también nos morimos. Exacto. Y que falta eso, ¿no? El Sí. que nos entre un poco en la cabeza de que si no conseguimos hacer esto, el planeta Claro. nos va a arrastrar. Exactamente. Claro, sí. claro. Yo creo que son cosas que se ven como muy a largo plazo, como bueno, eso a mí no me va a afectar, entonces bueno, pues da igual. No, incluso los beneficios que tiene el reciclaje, en general la gestión de los residuos, son beneficios que vamos a ver más a medio largo plazo. Como no tenemos una recompensa tan inmediata, Claro. pues al final, pues como que digamos que no actuamos tanto. Ya, claro. A ver, otra preguntita de Santiago. ¿Cuál crees que es la importancia de la educación ambiental respecto a la generación de envases y residuos en general? Bueno, pues al final lo que decíamos todo el rato, ¿no? Que es muy importante concienciarnos más que de reciclar, que es verdad que es la R que más se escucha. Reciclar es la R que más escuchamos en medios de comunicación, ¿no? En la tele, en la radio, en carteles, pero es la menos importante. Al final en la gestión de los residuos, como vemos aquí en nuestra campaña, tenemos muchas Rs mucho más importantes, sobre todo la R de reducir. Tenemos que concienciarnos en reducir la cantidad de residuos que generamos, en evitar ese consumo desproporcionado
Y entonces, bueno, pues una vez conocemos los impactos que genera, lo que supone, lo que podemos conseguir si no lo hacemos, una vez que nos concienciamos sobre todos estos problemas, pues sí que puede haber cambios, en mi opinión. Por eso es tan importante esas campañas de concienciación y educación ambiental. Y sobre todo también tener en cuenta que supone un gasto también a nivel municipal y a nivel ayuntamiento. Cuanto más residuos se produzcan, más cantidad de residuos hay que gestionar, más caro es gestionarlo. Así que Sí, al final también va unido, ¿no? va unido. Con la economía, sí. Claro, si yo por ponerlo un poco en temas Sí. económicos. A ver, Ana pregunta, ¿cuánto de importante es la R de reducir dentro de lo que podemos hacer, ya que siempre se nos insiste en el reciclaje y no tanto en el reducir? Claro, ¿Deberíamos concienciarnos en limitar el consumismo? que al final justo No, lo que decía, ¿no? Que, pues bueno, al final esto influye mucho en el sistema socioeconómico, ¿no? Pues que normalmente pues siempre se ha basado pues en ese consumo de usar y tirar para que digamos que la rueda siga girando. Pero una vez visto que eso no funciona, pues tenemos que ir hacia otras alternativas más sostenibles. Entonces, bueno, pues sí, concienciarnos sobre todo de reducir, que con pequeñas cosas lo podemos hacer, ¿no? Pues en vez de usar botellas de plástico, tengo aquí mi botellita reutilizable, ¿vale? Que al final siempre lo comentamos mucho en los coles, bueno, de hecho en los coles ya muchas veces lo tienen implementado, el usar el tupper de plástico, que luego lo vamos a lavar, lo vamos a reutilizar, lo vamos a usar varias veces, no vamos a generar ningún residuo. Y con las botellas lo mismo, ¿no? Lo vamos a rellenar, nos conservan el agua más tiempo fresquita, que es al final todo beneficio. Sí. Y evitamos esa generación de residuos. Por eso, bueno, pues aunque no se escuche tanto, pues con estas cositas queremos visibilizarlo y a ver si poco a poco se le da más importancia a esta R de reducir. Vale, a ver, más. ¿Qué hacemos si dudamos en dónde depositar un residuo? ¿Dónde podemos consultarlo? ¿Hay una app o una guía que te pueda ayudar? Vale, esto, bueno, nos podéis contactar a través de nuestras redes sociales o si escribís un correo a limpiezaresiduos, ahí lo podéis consultar. También, bueno, siempre tenemos disponible el teléfono del ayuntamiento, el 010, o la aplicación Madrid Móvil, que también sirve para incidencias o sugerencias, ¿no? ¿Las tienes ahí? ¿Tienes la dirección para ponerlos? Pues si tienes aquí no la la diapositiva. tenemos. Aquí tenemos la de las redes sociales, ¿no? Que si nos escribís a cualquiera de las dos, tanto en Instagram como en Twitter, pues podemos también responderles, sí. A ver. ¿Por qué sigue habiendo a la venta cubierto de plástico? ¿Hasta cuándo pueden seguir a la venta? Claro, al final, bueno, con todo esto del plástico, obviamente hay muchas cosas de plástico que, bueno, que podemos seguir usando. El problema está realmente en los productos de plástico de un solo uso, ¿no? Cosas de usar y tirar. Al final, sí, los cubiertos, ¿no? exactamente. ¿Qué ocurre? Pues que está este greenwashing del que hablaba al principio, que se tapa mucho con la palabra reutilizable. ¿Vale? Hemos cubierto que son de plástico, pero como nos ponen que son reutilizables, ya se puede pues ya vender. está. Ya se puede, pero realmente son cosas que al final usamos y luego tiramos. O sea, no cambia nada, solo cambia una palabra, pues parece que así estamos cumpliendo con la normativa, pero realmente no lo estamos haciendo. Entonces, pues bueno, al final yo creo que los intereses económicos afectan mucho, ¿no? A que esto no cambie, ¿no? Exactamente, desgraciadamente, sí. En determinados barrios de Madrid, los contenedores de papel y cartón quedan muy alejados de los vecinos. Coinciden que son barrios con una población muy mayor a la que le supone un esfuerzo extra. ¿Qué se puede hacer? Vale, a ver si son, bueno, pues zonas. Es verdad que nosotros también en las acciones que hacemos nos lo comentan muchas veces, sobre todo pues en comercios que tienen los contenedores muy lejos, además sitios donde se suele generar mucha cantidad, entonces sí que les supone un problema. Entonces, en el caso este de los vecinos, pues lo que pueden hacer es poner una incidencia. Yo siempre animo a la ciudadanía a poner incidencias pues, para que quede constancia de esos problemas y se puedan solucionar. Entonces, llamando al 010 o poniendo la incidencia a través de la aplicación Madrid Móvil, pues se puede notificar y espero que
que lo solucionen, ¿no? Y que sí que haya mayor disponibilidad de estos contenedores. Aún así, todo lo que podamos hacer los usuarios es un granito de arena comparado con lo que pueden hacer los de arriba, entre comillas. Aún así, seguimos intentándolo, es como una reflexión. Claro, sí, eso es. Es que aunque pensemos de, bueno, ¿para qué lo voy a hacer yo? Mucha gente nos dice, es que yo separo en mi casa los residuos y luego veo que nadie lo hace, que está todo mezclado. Bueno, pues al final siempre decimos, sigue haciéndolo porque tú lo estás haciendo bien. Y a lo mejor tu acción se convierte en un ejemplo y al final la gente puede animarse a raíz de que tú lo empieces a hacer. Bueno, a veces pues bueno, nos deprimimos un poco de no sirve para nada, pero que sigamos insistiendo, que poco a poco, pues bueno, esperemos ver cambios. Claro, pero es verdad que, por ejemplo, lo que decía Andrés, de que hay veces que nosotros como consumidores y queremos comprar unas magdalenas, nos cuesta mucho trabajo el sobreembalaje, ¿no? Encontrar unas que sea solo la magdalena en una bolsa y que no sea de plástico. Claro. Eso también imagino que los productores mismos estarán obligados por, no sé si por higiene, por no sé qué, a lo mejor por legislación de alimentación y tal, a protegerlos de esa forma. Claro, a veces sí que ocurre esto, entonces, bueno, pues en la medida de lo posible, pues hay algunas que sí que vienen con menos envases, podemos elegir. Yo sé que es complicado, ¿no? Y que no tenemos que obsesionarnos con esto, ¿no? Que nos resulte, bueno, un agobio, lo que ahora también se conoce como la ecoansiedad, ¿no? Que nos genere esa ansiedad. Al final, bueno, pues en la medida de lo posible, ¿no? Siempre, si no hemos podido encontrar las magdalenas sin envases monodosis, pues hemos podido usar esta bolsa para transportar la compra y no hemos usado plástico. No vemos qué opciones están a nuestro alcance también, pero lo importante es que seamos conscientes de que existen esas opciones, ¿no? Pero sobre todo eso, con tranquilidad y, bueno, pues intentándolo de la mejor manera posible. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos ahora un taller el sábado de cápsulas de aluminio, de café. Bien. Claro, que el café es otro de los puntos que creo que lo han empezado a separar en los puntos limpios, ¿no? De la cápsula y demás. Pues son otro de los puntos conflictivos, ¿no? De que se ha creado, porque es más el residuo que produces. Luego, encima, el precio del café es carísimo, la gente tampoco es muy consciente de lo que paga con el café. Y claro. Justo con las cápsulas de café es un tema bastante controvertido. A ver, las cápsulas de café es un residuo que es muy difícil reciclar. Aparte de porque tiene diferentes materiales, es porque es muy pequeñito. Entonces, claro, mucha gente, pues al ser de plástico o de metal, lo deposita en el contenedor amarillo de envases. Entonces, cuando llega a la planta de tratamiento, hay un cribado, ¿no? una máquina que se llama trommel, que va girando y va haciendo pues una separación un poco por tamaños, para separar esa fracción orgánica, esa posible fracción orgánica que pueda estar ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas cápsulas, al ser tan pequeñitas, se cuelan. Que pasa un poco como los tapones, ¿no? Exactamente. Y acaban en vertedero, por tanto, pues no se reciclan. Estas cápsulas se han prohibido ya en algunos países, de hecho. Lo que pasa es que aquí dijeron, bueno, o hacemos algo o se prohíben. Entonces, por eso ahora vemos cada vez más en puntos limpios o en algunos supermercados que hay para recoger cápsulas. De, bueno, pues para que no nos lo quiten, vamos a hacer algo para mejorar esa gestión. Y, bueno, pues ¿cómo se hace? Reciclándolas. Pero muy poca gente sabe que estas cápsulas van a punto limpio. Por tanto, las siguen depositando en el contenedor amarillo y al final la tasa de reciclaje de estas cápsulas, pues creo que está en un 10%, es muy poquito. Claro, que se acaban perdiendo y van a vertedero directamente. Claro, ¿no? ¿Qué opciones hay con esto? Pues bueno, siempre decimos usar la cafetera italiana, que los residuos que vamos a generar van a ser residuos orgánicos, que se van a degradar muy fácilmente, no van a generar ningún problema. Y bueno, pues nos vamos a ahorrar un dinerillo también. Nos ahorramos un dinero porque es verdad que el precio de estas cápsulas es bastante elevado. Entonces, bueno, pues tener en cuenta estas cositas viene muy bien. Y lo que decías, pasa lo mismo con los tapones de las botellas. Entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, para los tapones podemos llevarlos también a punto limpio, de manera separada. Podemos destinarlos a algún fin solidario, ¿no? Muchas veces vemos en algunos centros pues que se recogen tapones, que luego se van a destinar así a alguna cosa, pero si no vamos a hacer ninguna de estas cosas, lo que tenemos que hacer es tirarlo enroscado en la botella, ¿vale? En esa botella, en este brick, tirarlo enroscado y así vamos a asegurarnos de que ese tapón se vaya a reciclar
junto con el resto del envase. Eso es, que se va a salvar, que no va a acabar en vertedero. Claro, sí, sí, además es que ahora De hecho, que hay mucha gente que los corta, pero que vienen ahora anclados claro, a la rosca. eso es por la nueva ley para favorecer que eso también se recicle. Los están fabricando ahora unidos, ¿no? Que no lo podemos separar, pero es verdad que hay mucha gente que dice, lo arranca claro. y al final pues acaba de la misma forma. Pero sí, bueno, al final, mira, esto es un ejemplo de pequeños cambios que se están haciendo ahora y que, pues bueno, que digamos que vamos un poco avanzando, ¿no? Pero todavía queda mucho por hacer. Vale, a ver, nos dice, a ver, ¿dónde estamos? Andrés, nos cuesta pensar en lo que implica el hecho de separar correctamente como ciudadanos, pero ¿qué supone que todos los residuos vayan mezclados y hay impropios en un canal de separación? Claro, al final mucha gente nos dice, bueno, es que yo no le voy a hacer el trabajo a otros, yo estoy haciendo el trabajo gratis, a mí no me están pagando y claro, pues eso no es así. Realmente es importante separar en origen para que el material cuando llegue a las plantas de reciclaje pues sirva para hacer otras cosas, sea una materia prima que tenga la calidad suficiente para poder usarse. Si lo tiramos todo mezclado, al final, o sea, vamos a pensar, si mezclamos cartón con residuos orgánicos, ese cartón ya no va a servir, vale, claro. Es el mejor ejemplo. Entonces, pero es tan importante la separación en origen y pensar que al final nosotros somos responsables de nuestros residuos. No tenemos que pensar que lo haga otro, ¿no? Al final, esas tasas, esos impuestos que pagamos es también para esa recogida, ese transporte, esa gestión, ¿no? Que incluso en muchos sitios, aquí ahora se recogen a diario muchos contenedores, el contenedor tapa marrón, el de envases ahora también pasa todos los días y en muchos países se recoge solo un día a la semana. O sea, casi somos unos privilegiados de que los recojan casi diariamente. Por eso que producimos mucho. Claro, bueno, también, pero que, bueno, que tengamos en cuenta que es esto, ¿no? Que supone también un esfuerzo eso para las arcas municipales y que eso que al final es eso. Pero sí, al final es verdad que generamos mucho y bueno, pues tenemos que concienciarnos más ahí. A ver, ¿qué les decís a las personas? Esto imagino que en vuestro día a día en la campaña que hacéis, ¿qué les decís a las personas que sistemáticamente ponen excusas, pretextos para no separar o no colaborar en algo que nos afecta a todos como sociedad o habitantes de este planeta? Claro, pues justo eso, que piensen, bueno, les hablamos un poco de esos beneficios que tiene el separar adecuadamente los residuos y los problemas que conlleva no hacerlo, ¿no? Como eso, pues al final, pues puede impactar no solo en nuestra salud, sino también pues en la fauna, ¿no? En la flora, en la fauna, ¿no? Muchas veces esos gases de efecto invernadero que se generan, ¿no? en los vertederos, esos gases que se emiten a la atmósfera, muchas veces, claro, gente que esté cerca del vertedero, muchas veces nos lo comenta, ¿no? Que tienen, pues bueno, irritación de ojos, de garganta, entonces es como el mejor ejemplo porque les afecta directamente, ¿vale? O sea, justo ahí les está afectando. Entonces, bueno, pues ver cómo, por ejemplo, con la separación de la materia orgánica, que, bueno, lleva en Madrid unos 5 años, empezó a implantarse en 2017, pues esos gases de efecto invernadero, en vez de dejar que escapen a la atmósfera, se capturan y se obtienen o sea, se capturan y se utilizan para generar energía eléctrica, utilizando este biogás y luego aparte un fertilizante natural. O sea que, bueno, pues al final es utilizar nuestros residuos para obtener otras cosas y disminuir la cantidad de residuos que acaba en vertedero, que es uno de los mayores problemas por esos gases que emanan a la atmósfera, como decíamos, y que nos afectan a la salud y que al final, claro, hay que pensar que el vertedero tiene un tiempo de vida útil limitado, ¿no? Cuando se llene el vertedero, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, luego nadie quiere tener un vertedero cerca de su casa, también es un problema social. Claro, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Por eso es tan importante una buena gestión de los residuos. Rafa nos dice con respecto a lo de las cápsulas, ¿no os parece una locura que haya cápsulas de café y que salga George Clooney? Es ridículo, suena a coña. Es verdad que es que nos lo ponen ahí como y además, gancho, ¿no? Sobre todo también yo pienso que se va mucho a la comodidad. Yo como muchas personas que he hablado me comentan, es que es muy cómodo, ¿no? Claro, tú pones la capsulita, le das al botón y te sale el café, no tardas nada, es como muy rápido. Siempre reciente, ¿no? No tienes que hacer mucho para dejarlo 3 o 4 días. Claro, que muchas veces ahora pues también es un poco por nuestro estilo de vida, que vamos corriendo a todas partes, que vamos estresados, entonces lo más rápido y lo más fácil, pues mucho mejor. Bueno, también esto ya es un tema de pues intentar
vivir un poco más tranquilos, ¿no? Que al final nos va a llevar a lo mejor un poquito más de tiempo, pero que nos va a resultar más rentable, ¿no? También Vamos eso te iba a a decir. ahorrarnos dinero y vamos a contribuir a generar menos residuos. A ver, Irene nos dice, muchas gracias, Elena. Quería preguntarte, ¿nos puedes dar algún tip para tener unas navidades más sostenibles? ¿Cómo podemos reducir el desperdicio alimentario? Vale. A ver, al final, bueno, con esto de las navidades, hemos dicho que los residuos es verdad que se Es una multiplican, locura. vemos los contenedores llenos de residuos, bueno, ya no los contenedores, sino fuera de los Fuera. contenedores, sobre todo cartón. ¿Por qué? Porque ahora muchas veces hacemos esos pedidos online, Hombre, ¿no? claro, sí, Y ese sí. sobreempaquetado que hay ahí de cartón, pues bueno, sí que se va notando. Entonces, ¿qué podemos hacer en general? Pues como decíamos, sobre todo reducir el consumo, ¿no? Reflexionar un poco sobre si realmente es necesario comprar tanto o no, o hay muchos tipos de regalos, ¿no? También hay regalos pues Que no más dejan huella. alguna experiencia, alguna cosa, y que bueno, pues no generamos tantos residuos. Y bueno, me preguntaba exactamente sobre para evitar el desperdicio alimentario. Sí, de las navidades, a ver. Claro, pues esto viene muy bien lo que es las recetas de aprovechamiento, ¿no? Pues Ujú. el poder usar, si nos ha sobrado, porque muchas veces, claro, sobra un montón de comida, pues poderlo reaprovechar para hacer otra cosa, pues por ejemplo, lo que hemos cenado en Nochebuena, luego podemos reaprovecharlo para hacer otro plato en Navidad, ¿no? Y evitar así ese Claro. desperdicio. Pues hacer una lista de la compra siempre viene muy bien para organizarnos y ponernos de acuerdo, ¿no? Que muchas veces pues vemos que pues viene gente Que a casa lleve y cada uno lo que quiera, eso es. han traído lo que ya teníamos y al final sobra un montón. Entonces siempre hacer una lista, al organizarse es un paso previo muy necesario para evitar esto, ya en Navidades o en cualquier época, Sí, eso te iba a decir, realmente. digo, eso Sí, es en el sí, día lo a de la día. lista de la compra pues es muy necesario. Noemí dice, es importante tomar responsabilidad individual de los residuos que generamos. Toda la razón. Sí, eso es, esa responsabilidad individual y esa responsabilidad social de cómo lo que hago pues puede afectar al final A todos, a claro. todos, ¿no? A toda la ciudadanía. Alien, bueno, Alien, no sé si es el apodo. Gracias por los consejos y la información. Totalmente de acuerdo con el tema navideño. Conciencia y reflexión estas fiestas. Exactamente. Sí. Esa R también de reflexionar, que podríamos también incluirla, una R previa a todas las demás, de, pues bueno, ser Sí. más conscientes un poco de esta problemática de los residuos. Claro, y también, sobre todo también lo que tú dices, que no solo estas navidades, que está claro que el consumismo es mucho mayor, pero que lo tenemos que aplicar a nuestro día a Nuestro día a día, día, eso es. tenemos que aplicarlo a la semana grande de una marca, o al Black Sí, Friday, o a exactamente. El Black todo ese Friday, tema que al final sí. nos arrastra a todos a como tienes que comprar, 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 ¿no? Que sepamos eso, lo que es necesario de lo que no, Exactamente, eso y es. seamos conscientes eso, de lo que consumimos, porque al final lo que decías antes, con todo Va, eso va a producir más exacto, residuos, el con lo consumo cual. va unido a los residuos, así que, pues bueno, es ahí justo la clave. A ver, la última. Elena, gracias. Ha sido un verdadero placer escucharte. Realizas una labor como educadores ambientales admirable. Es complicada la concienciación, pero vital. Por más campañas de sensibilización. Muy bien. Pues sí, la Pues verdad sí. es que, pues bueno, yo creo que debería haber campañas, ya no campañas, sino algo que sea estable en el tiempo para poder, pues bueno, concienciar y ir resolviendo dudas que todavía la ciudadanía sigue teniendo, ¿no? Todavía Mm. sigue habiendo muchas dudas del contenedor marrón. Lleva implantado 5 años, según el distrito, y todavía sigue habiendo muchas dudas entre lo que va el marrón, lo que va el naranja, incluso el contenedor amarillo. Bueno, el Lleva contaminamiento es una locura. 23 años y todavía sigue habiendo muchas dudas, pero eso creemos también que es importante, tanto esa parte de información como la parte de concienciación, ¿no? Y que sean cosas que no se queden pues, por ejemplo, en este webinario o en los talleres que hacemos en los coles, que es una de las actividades más demandadas, sino que lo apliquemos en nuestro día a día. Si lo damos en el cole, siempre decimos pues que lo sigamos haciendo en el cole, que pongamos los 5 contenedores, y que con los residuos que vayamos generando los vayamos usando, que lo usemos en casa, que por la calle nos vayamos fijando en los diferentes contenedores que hay, ¿no? Porque mucha gente no conoce, por ejemplo, que aparte de los 5 principales, tenemos también pues, el contenedor para el aceite usado, el contenedor para residuos textiles, ¿vale? Que, bueno, los puntos limpios también, que hay Claro. 3 tipos, hay muchas veces que estas dudas surgen un montón entre la ciudadanía. Claro, y
Y fíjate que el del vidrio y el de papel, eso sí que están implantados desde hace no sé qué, y yo todavía sigo viendo Tetrabricks tirados Sí, en el contenedor de papel o eso es muy común. las tapas, o sea, los botes de vidrio con la tapa, o sea, Sí, y eso todavía exactamente. llevan todavía más tiempo Exactamente, eso implantados. también incidimos mucho, ¿no? Muchas veces lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de los bricks que decías, es que mucha gente dice la frase hecha, digamos, de cartón de leche. Claro, ahí está. Entonces, al decir cartón de leche, pues dicen, pues esto está hecho de cartón, lo tiro en el azul, de papel y cartón. Pero no saben que el brick también tiene plástico, también tiene aluminio. Entonces, pues por ese motivo tiene que ir en el amarillo. No, eso es bastante Claro, por común. eso, que si todavía Sí. estamos con cosas de hace más de 30 Exactamente, años. sí, que lo del contenedor marrón es súper normal porque al final lleva muy poquito Claro. tiempo y, por ejemplo, lo que comentabas de los envases de vidrio, pues pasa lo mismo, ¿no? La tapa, nosotros siempre decimos, tenemos que pensar que la tapa es otro material, la tapa es de metal o de plástico, por tanto no puede ir al contenedor verde, tiene que ir en el amarillo. Y luego aparte la diferencia entre vidrio y cristal, esto sí que es súper común, muy poquita gente lo sabe. Entonces, bueno, pues aprovecho para aclararlo por si a alguien le surge la duda. Al final, el vidrio y el cristal son materiales diferentes, tienen una composición diferente, entonces eso afecta al punto de fusión. Entonces, pues si juntáramos vidrio y cristal, eso no se podría reciclar. Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar rápidamente a simple vista? Que eso es una cosa que contamos mucho en los coles, ¿no? El truquito de la tapa. Todo lo que tenga tapa, tapita o tapón es de vidrio. Generalmente, pues las botellas, los tarros, los frascos y todo lo que sean cosas de vajilla, como vasos, platos, copas o tazas, serían de cristal o cerámica que van al contenedor de resto, el contenedor de residuos no reciclables. Entonces es muy importante eso porque, bueno, al final es verdad que el reciclaje de vidrio tiene unas tasas muy altas. Sí que es un residuo que se separa bastante bien, pero aún así, pues sí que seguimos viendo muchas veces pues cristales de ventanas o cosas así al lado de los contenedores. Pueden ir al punto limpio, ¿no? En el punto limpio sí que tienen una parte que pone Claro, cristal los que plano. sean residuos más grandes deberían ir al punto limpio, eso es, pero si nos rompe un vaso en casa, sí que lo podemos tirar al de resto. Pero bueno, es una duda muy común sí. que, bueno, espero que si alguien no lo sabía, pues habérsela resuelto. Bueno, pues creo que ya no hay ningún... A ver, creo que ya hemos terminado. A ver, sí. Ah, no, espera, que hay más gente que ha puesto cosas. Muchas veces se suelen comprar alimentos más baratos, aunque se generen más residuos al medio ambiente. Debería tenerse en cuenta ese sobrecoste ambiental en el consumo. ¿Cómo hacemos ver eso a la gente? O sea, Ahí es nada. no sé si lo he entendido bien, ¿no? Como que productos más ecológicos que al final son más caros. O Que se suelen comprar alimentos más baratos, yo creo que más sin importar el tipo de embalaje que lleva, que aunque se generen más residuos. Y debería tenerse en cuenta ese sobrecoste ambiental en el consumo. claro, sí, al final es verdad que hay cosas que, bueno, es lo que decíamos, que al final lo que prima muchas veces es el dinero. Entonces, si es más barato, pues nos da igual si genera más residuos o no. Que es una cosa complicada, ¿no? Que claro, al final es muy complicado. Muchas veces la situación socioeconómica de cada uno, pues es muy determinante en cuanto a los productos que vamos a comprar y los residuos que vamos a generar. Pero yo lo que digo, en la medida de lo posible, podemos ir haciendo pequeñas cosas que no nos agobiemos, que no nos genere esa ansiedad. Claro. De todas formas, igual, pues sigue siendo más barato comprarse un bollo de bollería industrial que una manzana. O sea, que ya no solo ambientalmente y por residuos, sino en la salud Claro, también de las exactamente. Sí, personas. está al final todo relacionado, sí. Efectivamente. Paco, gracias Elena, todo muy clarificante. Noemí dice eso. Ana, muchísimas gracias Elena por abrirnos un poco más los ojos sobre este importante papel que tenemos los ciudadanos en el tema de los residuos. Muchas gracias por tu trabajo, ha sido un webinario muy interesante. Y eso, y desde el Centro de Educación Ambiental te damos las gracias a ti y a todos los que habéis participado. Gracias a vosotros. ¿Vale? Y también lo comentaba mi compañero en el chat, pues eso, que tenéis ahora mismo una encuesta de satisfacción dentro de YouTube, pues para que, si os ha gustado, nos hagáis una evaluación, ¿vale? Y nada, que muchísimas gracias por tenerte allí, que ha sido un placer. Y nada, y espero que aprendamos con ello así a llevar un poco mejor ambientalmente las Navidades. Es que lo apliquemos en estas Navidades y bueno, en nuestro día a día. Eso es. Pues nada, que muchas gracias por vuestra participación. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.